Hola, mi nombre es Abel López y soy especialista en riesgos naturales y coordinador de la unidad docente de la Cátedra La Reducción de Riesgos de Desastres Ciudades Resilientes, perteneciente a la Universidad de La Laguna. A continuación voy a explicarles uno de los peores desastres acontecidos en el siglo XXI, el terremoto de abril de 2015 acontecido en Nepal. Los terremotos constituyen la principal amenaza de índole geológica y geomorfológica del mundo, tanto por número de víctimas como por pérdidas económicas. Existen multitud de terremotos famosos, desde el de Valdivia, de magnitud 9.5, ocurrido en Chile en 1960, hasta más antiguos como el de Lisboa de 1755. Un matiz importante a destacar es que la magnitud no es directamente proporcional a los efectos de un sismo, ya que hay factores como la profundidad o el efecto de sitio que pueden atenuar o amplificar las ondas sísmicas. Esto da lugar a que muchos de los sismos más devastadores de la historia no sean los de mayor magnitud. En el cuadro pueden ver los sismos desde 1900 que han tenido más de 100.000 víctimas mortales, siendo el de Tanzán con cerca de 300.000 víctimas el de mayor devastación con apenas una magnitud de 7.5. Como verán, el de Nepal no es de los más significativos, pero resultó ser uno de los mayores desastres de la historia del país, además que nos servirá como un buen ejemplo para entender qué es la vulnerabilidad y la importancia de la misma. Un sismo consiste en la liberación de gran cantidad de energía, a consecuencia de la fricción provocada entre dos masas rocosas. Esto, explicado de forma simple, fue lo que ocurrió el 25 de abril de 2015. Nepal se encuentra en una región geológica muy activa, a consecuencia de estar entre la placa euroasiática al norte y la indoaustraliana al sur. Esta zona de subducción da lugar a que esta última placa se introduzca por debajo de la placa euroasiática, dando como consecuencia la formación de la mayor cordillera del mundo, el Himalaya, y generando continuamente terremotos de múltiples magnitudes. El movimiento estimado de las placas es de 45 milímetros al año. Esta compresión y hundimiento entre placas genera una enorme acumulación de energía, dando lugar a sismos como el que vamos a estudiar a continuación. El sismo se produjo a 80 kilómetros al noroeste de la capital del país, Katmandú. Presentó una magnitud de 7.8 grados en la escala Richter, con una profundidad estimada de 15 kilómetros. Este último elemento nos da cuenta de que se trató de un sismo muy superficial, alcanzando una intensidad en la escala de Mercalli de 9, lo que se cataloga como muy destructivo. El sismo fue sucedido de más de 100 réplicas de diferente magnitud, siendo la mayor el 12 de mayo con una magnitud de 7.3. Esta réplica agravó los daños del sismo principal acontecido en abril. Desde el epicentro del sismo, en un radio aproximado de 100 kilómetros, se sitúa una población aproximada de 6 millones de habitantes, lo que se traduce en una alta densidad de ocupación, pues vive el 20% de la población del país, hecho que dio lugar al gran número de víctimas y heridos del sismo. Como pueden observar en el siguiente gráfico, desde 1980 hasta 2013, los terremotos no han sido la principal amenaza del país. Las principales amenazas han sido relacionadas con epidemias, deslizamientos, inundaciones e incendios. Estos datos nos reflejan grandes desastres, sin embargo sirve para comprender la muy alta vulnerabilidad de las personas y estructuras de Nepal, ya que existe un gran número de registros que han causado gran cantidad de víctimas y pérdidas económicas. Por ello se puede afirmar que tradicionalmente los daños han estado asociados a desastres de pequeña escala, lo cual confirma la extrema vulnerabilidad de las personas y las infraestructuras para eventos de gran escala como el sismo de abril de 2015. No existen muchos registros asociados a grandes sismos en el país. El mayor precedente del sismo de 2015 data de 1934, un sismo de magnitud 8.0 que ocasionó más de 9.000 víctimas mortales. Las consecuencias del de abril de 2015 son de un alcance similar al del de 1934, al menos en el número de víctimas. El carecer de más información de 1934 nos puede llegar a afirmar que el de 2015 ha sido el mayor sismo con mayor devastación de la historia del país, por número de víctimas, heridos, afectados y pérdidas económicas. El sismo afectó a varios países, como India, Bután o China. No obstante, los efectos en estos países fueron poco destacados. Prácticamente la mayoría de los daños se focalizaron en torno al epicentro del sismo, es decir, en Nepal. Según los datos del gobierno nepalí, fallecieron 8.669 personas, 384 desaparecidos, 17.866 heridos y se calcula que aproximadamente se desplazaron más de medio millón de personas. Respecto a los daños en estructuras, más de medio millón de casas fueron totalmente destruidas y unas 269.000 sufrieron importantes daños. Estos elementos nos reflejan la alta vulnerabilidad del país en materia infraestructural. Otros efectos asociados al sismo fueron el desencadenamiento de innumerables deslizamientos y avalanchas, estas últimas muy centralizadas en el entorno del monte Everest, ocasionando múltiples víctimas. A su vez, uno de los efectos más drásticos del sismo fue la destrucción de parte del patrimonio histórico del país. Así bien,
Se estima, según los datos del USGS, que las pérdidas pueden llegar hasta el 35% del Producto Interior Bruto del país. Tras el sismo, Naciones Unidas, a través de su Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, procedió a evaluar la preparación ante los desastres de varias municipalidades del país. Esto se llevó a cabo a través de la herramienta LGISAT, que mide los puntos débiles y fortalezas de los municipios en materia de reducción de riesgos de desastre. Esto dio lugar a unos resultados muy evidentes y esclarecedores, ya que ninguna ciudad superó la nota mínima de 2,5, siendo la máxima de 5, estando la mayoría de ellas en torno al 1, un 1 que se traduce en que apenas se han alcanzado logros significativos en materia de reducción de riesgos de desastres en el país. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico que ven en pantalla.